Muy buenos días para todos. Estamos en los dos últimos módulos del curso de estructuración de proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia. Mi nombre es Simón Jaramillo, director de instrumentos de financiación de la Secretaría de Infraestructura. Y vamos a hablar de tres temas básicos. El primero, introductorio, obras por impuestos. El segundo, contribución de valorización. Y el tercero, participación en plusvalía. ¿Sí? Entendidos como los mecanismos que desde la gobernación tenemos para poder financiar el desarrollo de los territorios. Comencemos pues con el tema de obras por impuestos. ¿Sí? Para algunos de pronto ya lo han escuchado, este mecanismo surge de los acuerdos de paz, que identifica los territorios más afectados por la violencia, los territorios con los índices de pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas más altos, y los categoriza, los clasifica. Así pues, tenemos 55 municipios SOMAC y 24 municipios PEDET, ¿sí? De pronto, para el que no lo haya escuchado antes, el SOMAC son las zonas más afectadas por el conflicto armado. Ese es el significado del acrónimo. Y las PEDET son programas de desarrollo con enfoque territorial. En principio, el mecanismo de obras por impuestos aplica para los 55 municipios y es priorizado en los municipios PEDET. En la gráfica observamos en verde oscuro los municipios clasificados como PEDET y en verde claro los municipios clasificados como SOMAC. Los que están en verde oscuro también son municipios SOMAC. Avancemos, por favor. Bueno, básicamente, para ser breve en el esquema de obras por impuestos, ¿qué hace la Gobernación de Antioquia? La Gobernación de Antioquia hace una verificación de requisitos habilitantes, previa remisión a la entidad nacional competente. Esa es nuestra función. Hacemos pues una función de gobernanza colaborativa. ¿En qué sentido? En el sentido en que podemos apoyar a los municipios, hacemos esta verificación de requisitos, pero finalmente será ya todo el esquema de obras por impuestos desarrollado y acompañado desde la Agencia de Renovación del Territorio, quien termine dándole viabilidad a las obras propuestas identificadas en el territorio. Hay pues dos opciones. ¿Qué hay en la opción fiducia? ¿Qué tipo de obras? Obras para invertir en energía, en salud, en educación pública, en saneamiento y agua potable o infraestructura de transporte, que es básicamente nuestro foco de interés desde infraestructura física. ¿Y quién aplica en obras por impuestos? Aplican contribuyentes, personas naturales o personas jurídicas que tengan en su declaración de impuestos 33.610 VTs, o lo que es lo mismo, 1.581.854.650 pesos. Eso, de ese valor, el que supere ese valor puede aplicar al mecanismo de obras por impuestos. ¿Cómo? Con el 50% de su obligación con la DIAN. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale de el dinero de todos a través del impuesto de renta o sale del gobierno nacional. No es el dinero del privado, es el dinero público. Y este mecanismo se considera, digamos, afortunado en cuanto que la inversión es directa en el territorio, pero tiene unos controles y unos tiempos, los cuales son, pues, una publicación en un banco de proyectos previa aprobación de la entidad nacional competente del Departamento Nacional de Planeación y implica un trabajo, como decíamos, de gobernanza colaborativa, donde hay que buscar los contribuyentes que quieran vincularse a los proyectos. Por eso hablamos de una vinculación de contribuyentes y una aprobación de solicitudes por un acto administrativo de la ART.
de la Agencia de Renovación del Territorio, ¿sí? Que es esta entidad constituida a partir de los acuerdos de paz para, entre otros, hacerle seguimiento al mecanismo de obras por impuestos. ¿Qué es una fiducia? Pues lo tenemos claro. Para este caso, es un fondo administrado pues, por un tercero con una destinación específica, la construcción de la obra, sea si es educación pública, pues la escuela o el centro de salud o la solución de energía que requiera el territorio, la solución de agua potable o las vías que necesitamos. ¿De qué se encarga la fiducia? De contratar, ejecutar y entregar, ¿sí? Y finalmente, la entidad nacional competente, cuando termina la obra, emite un certificado de recibido a satisfacción. Y en ese caso, con ese certificado, la DIAN extingue la obligación tributaria. Avancemos, por favor. ¿Cuál es la otra opción? La opción convenio. Normalmente los contribuyentes eligen la opción fiducia. ¿Por qué? Porque en la opción convenio los contribuyentes ejecutan toda la obra con sus propios recursos y después, al final, reclaman un título para la renovación del territorio. Es un título valor que es canjeable contra la obligación tributaria. ¿Qué diferencias hay? Las mismas 33.600 unidades de valor tributario, pero se amplía las obras, digamos, a las que se puede acceder mediante este mecanismo. Vemos, entre otros, infraestructura cultural, infraestructura deportiva, bienes públicos rurales, pago por servicios ambientales, tecnologías de información y comunicación, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Esa es la diferencia, digamos, con la opción fiducia. La realidad es que a día de hoy, la mayor parte de los contribuyentes, y Antioquia ha avanzado mucho en la aplicación de obras por impuestos, se van por la opción fiducia. ¿Qué tarea tenemos entonces? Buscar contribuyentes y vincularlos y proponer proyectos. Yo creo que hasta aquí, digamos, esta introducción a obras por impuestos, más adelante, si hay alcaldías interesadas en este mecanismo, pues podemos hacerles un acompañamiento junto con la Agencia de Renovación del Territorio para explorar sus proyectos y avanzar este año en la estructuración de proyectos para presentarlos a la siguiente vigencia tributaria. Avancemos, por favor. Bueno, y vamos a cambiar ya de presentación y vamos a hablar de contribución de valorización y de participación en plusvalía. Como los mecanismos que tiene, digamos, los territorios para capturar el valor del suelo, ¿sí? Las rentas que éste produce y poder financiar obras de infraestructura, entre otras. Para explicarnos bien estos mecanismos y con profundidad, tenemos con nosotros al asesor de la Secretaría de Infraestructura del departamento, Juan Guillermo Gómez Roldán, digamos que es conocedor de la contribución de valorización y de la participación en plusvalía, con muchos años de experiencia y que ha acompañado al municipio de Medellín, al municipio de Río Negro, a la gobernación de Antioquia y a otros municipios en el país en diferentes proyectos de valorización. Los dejo pues y les agradezco su asistencia a este curso. Muy buenos días, ¿cómo están? A ver, la idea de este curso o de este temario es que tengamos unas nociones iniciales de lo que es la aplicación de la contribución de valorización y el instrumento de la participación en plusvalía y que les dejemos a ustedes herramientas para que puedan profundizar en el tema. Arranquemos pues entonces hablando del primer instrumento que tenemos dentro del ordenamiento. Antes de hablar de estos temas, es muy importante que tengamos presente algo, porque son el fundamento
por qué existen estos instrumentos. Y tenemos que entender qué es lo que significa en Colombia la propiedad privada, que es algo que se estableció en Colombia desde el año 1936 y hoy la gran mayoría de la población no lo ha podido entender. La propiedad privada, tal como reza en el artículo 58 de nuestra Constitución, nos dice que es una función social que implica obligaciones. Y entonces la gente normalmente pregunta, ¿y qué quiere decir eso de que es una función social? Si es que yo cuando compro algo es para yo hacer lo que quiera. No, con la propiedad privada en Colombia no se puede hacer lo que uno quiera. Con la propiedad privada en Colombia tiene una razón de ser y es la que tiene que habilitar los territorios para que podamos vivir todos en Colombia y podamos vivir en las mejores condiciones. Esa es la razón, el fundamento principal de la propiedad privada en Colombia. Entonces, no es que la infraestructura que requiere un territorio sea una obligación del Estado desarrollarla. No, es una obligación del Estado y de los dueños de predios en el territorio, los que tienen la obligación de desarrollar el territorio. Esa es la función social que tiene la propiedad privada. Y a raíz de eso, es que podemos entonces hablar de todos estos instrumentos financieros que nos trae el ordenamiento territorial, como son las obras financiadas con la contribución de valorización, como es la participación en plusvalía y otros tantos instrumentos financieros que existen en nuestro ordenamiento que pueden ser aplicados en el territorio a los propietarios de predios. Adicionalmente, nuestra Constitución complementa con otro artículo, que es el artículo 317, que es muy importante que lo entendamos. ¿Qué nos dice el artículo 317? Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. O sea, los gravámenes sobre la propiedad inmueble son solamente sujetos activos, los municipios. ¿Y de eso qué podemos hablar? La participación en plusvalía, el impuesto predial y otros tantos instrumentos que trae nuestro ordenamiento. Sin embargo, este artículo trae un anexo que lo hace un poquito curioso para la contribución de valorización. Dice, lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. Dado esta partecita que nos trae la Constitución, entran a poderse gravar con la contribución de valorización todos los inmuebles, ya sea por la nación, por los departamentos y por derecho propio los municipios. Para adelantar proyectos de la contribución de valorización es muy importante que entendamos que no es solamente el Estado el que actúa en la aplicación de la contribución de valorización y lo mismo en la participación en plusvalía. Tiene que haber una unión, una interrelación entre el Estado y la comunidad. ¿A través de qué? A través de unos estudios técnicos y a través de un ordenamiento jurídico. Estos instrumentos, como tributos que son, deben tener un soporte jurídico para poderse aplicar y debe tener un sustento técnico en la manera de tasar los diferentes tributos de los que vamos a hablar enseguida. Para poder adelantar estos trabajos, en su gran mayoría, necesitamos actuar la entidad territorial en todo su conjunto. Es un trabajo transversal de casi todas las dependencias de la administración, ya sea a nivel nacional, a nivel municipal o a nivel departamental. ¿Por qué? Porque esto no es un trabajo que desarrolla una sola persona.
Aquí se van a ver involucrados las oficinas de planeación, las oficinas de infraestructura, las oficinas dedicadas al tema ambiental, la parte administrativa en todo lo que tiene que ver la contratación y la adquisición de predios, el catastro municipal, las actividades de desarrollo económico, Secretaría de Desarrollo Económico, las entidades dedicadas al manejo del archivo y la correspondencia. Para adelantar todos estos trabajos necesitamos desarrollar la tecnología. Sin tecnología hoy no podemos realmente adelantar un buen trabajo en estas áreas. Y lógicamente tenemos 3 oficinas que tienen una actuación preponderante en todos estos procesos, que son la oficina jurídica, que es la que va a hacer todos los soportes de los actos administrativos que hay que adelantar para poder desarrollar dicho proyecto, así como la defensa jurídica de toda la actuación que se vaya a realizar durante el periodo del proyecto. La otra oficina que es fundamental, y decíamos ahora que la comunidad, y cómo se relaciona el Estado con la comunidad a través de las comunicaciones. Entonces, las oficinas encargadas o las personas encargadas en cada territorio del tema de comunicaciones es un elemento esencial porque es el enlace con la comunidad. Es la única manera como podemos dar la participación de la comunidad en el desarrollo de los proyectos. Y lógicamente, como tributo que es esencial, la Secretaría de Hacienda. Sin ellos no podríamos realmente cobrar un tributo. Entonces, necesitamos la integración de todas las dependencias de manera transversal para adelantar propiamente y adecuadamente cualquiera de los instrumentos, ya sea la participación en plusvalía o la contribución de valorización. Y si vemos ahí, no, devolvete. Si vemos ahí el último elemento que es fundamental, y es que no puede haber ninguno de estos tributos sin la participación ciudadana. La oficina de comunicaciones va a ser el enlace, pero la participación ciudadana es fundamental en el proyecto. Y en la participación ciudadana tenemos que distinguir 2 cosas. Una cosa es la ciudadanía en general y otra cosa es la participación de los propietarios. Son dos poblaciones diferentes en el proceso. Unas tienen unas funciones y otras tienen otras. Entonces, no podemos aislar ninguno de los dos. Y sin la participación ciudadana no puede haber la aplicación de estos instrumentos. Ahora sí, pasemos. Como decíamos, vamos a hablar, ya más entrándonos más a fondo, comenzando a entrar un poquito más dentro del tema, de la contribución de valorización y la participación en plusvalía. Primero avanzaremos con la contribución de valorización. El marco jurídico de la contribución de valorización lo vemos reflejado desde su creación, aunque tiene unos antecedentes anteriores, pero con la Ley 25 de 1921. Ya es un instrumento que no podemos decir que es un instrumento de nueva generación. Se ha venido mejorando en su aplicación y en su instrumentación, pero es un instrumento que se creó hace más de 100 años en Colombia y se ha venido aplicando desde hace más de 100 años en Colombia. Y tristemente, muchos municipios en Colombia y en Antioquia hoy no le dan aplicación a este instrumento. Después viene la Ley Primera del 43, que reglamenta unos elementos para la contribución de valorización. Y tenemos 2 decretos legislativos que son muy importantes en la aplicación de la contribución de valorización, que son el decreto 868 de 1956, que es el marco que nos da el marco jurídico para la aplicación de lo que se ha llamado en Colombia la contribución de valorización por beneficio general. Y está el decreto legislativo 1604 de 1966, que marca los elementos esenciales para la aplicación de la contribución de valorización. Este decreto
legislativo tiene un decreto reglamentario, que es el decreto 1394 de 1970. Adicionalmente, ya de nueva generación, o sea, con la Constitución del 91, se expidió la Ley 105 de 1993, que es la Ley de Infraestructura de Transporte, que contempla como uno de sus instrumentos de financiación la contribución de valorización. Tenemos la sentencia C-155 de 2003, y sobre esta sentencia quiero recalcar, ojalá que todos los que están interesados en conocer más sobre este instrumento consigan esta sentencia. ¿Por qué? Porque es una sentencia que nos va a ayudar a entender no solamente el instrumento de la contribución de valorización, sino nos va a llevar a entender qué es lo que define el artículo 338 de la Constitución y lo que se define qué es un tributo y los elementos que componen un tributo. Entonces es muy importante que ojalá se conozcan bien esta sentencia. Es una sentencia que es bastante ilustrativa. Y por último, tenemos la ley 1819 de 2016, que fue una reforma tributaria en la cual contempló un capítulo para la contribución nacional de valorización. Entendamos, lo que dice la ley 1819 sobre la contribución de valorización es aplicable únicamente para las entidades nacionales, no es para las entidades las demás entidades territoriales como son los departamentos y los municipios. Pasemos a ver algunos elementos de este marco jurídico. Miremos el artículo que creó la contribución de valorización o que le dio cuerpo realmente a la contribución de valorización. Es el artículo 3 de la ley 25 de 1921, que nos dice, establece, en esa época se hablaba, estamos hablando de 1921, se hablaba del impuesto directo de valorización consistente en una contribución sobre las propiedades raíces que se benefician. Ojo, aquí hay que distinguir algo. Propiedades raíces no es solamente la tierra. Propiedades raíces son todos los inmuebles. Un apartamento, un cuarto útil, un parqueadero, una casa, una finca, en una parcelación cada una de las parcelas. O sea, cada una por independiente. ¿Y qué más nos dicen? Que se beneficien con la ejecución de obras de interés público. Eso es muy importante. Ese beneficio inicialmente se llamó beneficio público local y se hablaba a modo de ejemplo de la limpia y canalización de ríos, construcción de diques para inundaciones, desecación de lagos y pantanos, tierras anegadizas, regadíos y obras análogas. Y ojo con esto, contribución creada que tiene una destinación específica. Nos dice contribución destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras. Y aquí hay algo que es muy importante que entendamos. En la contribución de valorización no se cobra el incremento en el valor de los inmuebles. Se cobra el valor de las obras o parte del valor de las obras. Pero no se cobra el mayor valor de los inmuebles. Esa es una equivocación que surge muchas veces en los diálogos con personas que van a aplicar la contribución de valorización, porque entre otras cometemos un error al hablar de ella y hablamos solamente de valorización. Y si nosotros vamos al término de valorización, ¿valorización qué es? Es el incremento en el valor de los inmuebles. ¿Qué es la plusvalía? Es el incremento en el valor de los inmuebles. Y comenzamos a confundir el instrumento de la contribución de valorización con la participación en plusvalía, que es otro tributo que tiene otras condiciones que hablaremos en el día de mañana. La ley primera del 43
¿Qué nos determinó? Y aquí viene otro elemento fundamental. La ley primera del 43 nos trae el fundamento en el que hemos venido aplicando generalmente la contribución de valorización. Y nos dice, si se aplicará la contribución de valorización teniendo en cuenta el mayor valor que reciban los predios favorecidos con las obras. Este es el fundamento principal de lo que se ha llamado contribución de valorización por beneficio local o directo. Nosotros aquí, no, vuelvo y repito, no estamos cobrando el mayor valor de los inmuebles. Estamos utilizando el mayor valor de los inmuebles para ponderar cuánto se le cobra del costo a cada persona. Eso es lo que hacemos en la contribución de valorización. Viene el artículo 22 de la ley primera del 43 y es un artículo fundamental en el que a veces no se le pone la suficiente atención. Nos dice este artículo que en los municipios, en la organización que hagan para aplicar la contribución de valorización, deberemos darle participación a los propietarios beneficiados en la formulación del presupuesto de la obra, en la distribución del impuesto y facilitarles la vigilancia de las inversiones de los fondos. O sea, los propietarios son los veedores del proceso de la contribución de valorización y no es una veeduría que surja, no, directamente el instrumento tiene que formar esa veeduría, porque ellos son los que van a vigilar al Estado en que el impuesto, lo que se denominó impuesto en su momento, hoy contribución de valorización, se aplique en las obras donde se debe aplicar. Después venimos, como decíamos, el decreto 868 de 1956, que decíamos es el que nos da el marco normativo para lo que llamamos contribución de valorización por beneficio general, términos que vamos a profundizar un poco más adelante. Pero por ahora comencemos a decir qué nos dice este decreto. Nos dice que para establecer la contribución de valorización por beneficio general, en otras palabras, no vamos ya a tasar el monto de la contribución en función del mayor valor de los inmuebles, sino que aquí lo vamos a tasar en función de la capacidad económica de la tierra. O sea, a cada inmueble se le va a cobrar en función de la capacidad económica de la tierra que le corresponde a cada inmueble. El decreto 868, profundizando un poco más en él, del decreto legislativo 868-56 nos dice que todo proyecto de beneficio general, o sea, todo proyecto que se va a aplicar en base en esta norma, se va a aplicar dentro de un área de influencia. ¿Y cuál es su área de influencia? Hasta donde haya impactos positivos por la ejecución de esa obra. Fíjense lo que nos dice el artículo. El impuesto de valorización podrá distribuirse en la totalidad del área urbana y de la rural, o en una parte cualquiera de esta y aquella, o aisladamente en una y en otra. Entonces no nos está diciendo que el beneficio general se aplica porque se va a cobrar a todo el municipio o a todo el departamento o a toda el área urbana. No, todo proyecto, sea por beneficio local o directo, o sea por beneficio general, va a tener un área de influencia. Y el área de influencia son los propietarios que reciben beneficios por la ejecución de esa obra. Después viene el decreto legislativo 1604 de 1966, que fue llevado a legislación permanente por la ley 48 de 1968. Y este decreto se conoce en Colombia como la ley marco de valorización.
O sea, es el sustento principal para la aplicación de la contribución de valorización. Y este trae dos cosas fundamentales que nos complementan las normas anteriores y nos dice que ya las obras que se van a poder financiar con la contribución de valorización no son las que nos dijo el artículo 3º de la ley 25 del 21, sino que lo hace extensivo a todas las obras de interés público. O sea, ¿qué obra se puede financiar con la contribución de valorización? Cualquier obra de interés público que beneficie a los inmuebles. ¿Y que ejecuten quién? La nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios o cualquier otra entidad de derecho público. Entonces, una obra que ejecute una entidad privada no se puede cobrar por contribución de valorización. Y nos trae algo para que manejemos correctamente el instrumento. Y nos dice, en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización. Entonces, por favor, no hablemos de valorización cuando vamos a cobrar el tributo. Hablemos de contribución de valorización. El artículo 18 de esta misma norma nos dice que los municipios podrán seguir cobrando la contribución de valorización basado en el decreto 868 de 1956. O sea, las entidades podrán seguir cobrando la contribución de valorización aplicando lo que se ha llamado en Colombia la contribución de valorización por beneficio general. Entonces, el decreto 1604 habilitó los dos sistemas. El artículo 2 de este decreto también nos habla de quiénes pueden cobrar la contribución de valorización un poco más en detalle. Y nos dice, el establecimiento, distribución y recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva entidad nacional, departamental o municipal que ejecute las obras. Y aquí viene algo que es muy importante. Fíjese, al leer este artículo, nos está diciendo que el sujeto activo de la contribución de valorización es la entidad que ejecute las obras y realice el recaudo. Y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente. Aquí quiero llamar la atención sobre algo y es, pásame la diapositiva, perdón, la sentencia C-155 que les decía ahora. Esta sentencia fue producto de una demanda de nulidad que se realizó sobre el decreto legislativo 1604 de 1976. ¿Y qué resolvió esta sentencia? Y aquí viene algo que es muy importante para la aplicación del instrumento. Primero, se inhibió en una serie, al proferir la sentencia de fondo respecto al inciso final del artículo 2 del decreto 1604 y al artículo 5 del mismo decreto adoptado como legislación permanente mediante la ley 48 del 68. O sea, sobre eso no se quiso pronunciar. ¿Pero qué hizo? Declaró exequible el término establecimiento y que ejecuten las obras. O sea, la entidad que ejecuta las obras es la que tiene que realizar el proceso o es la entidad sujeto activo del tributo. Y lo otro que fue muy importante, que fue que declaró la palabra nacional como inexequible. Devuélvete, por favor. Si nosotros vemos el artículo 2, nos decía el establecimiento, distribución y recaudo de la contribución de valorización lo harán la respectiva entidad nacional, departamental y municipal. Esa sentencia declaró inexequible la palabra nacional
Entonces, ¿qué pasó? En Colombia, desde a partir del año 2003, el gobierno nacional no podía volver a aplicar la contribución de valorización hasta que no se produjera una ley de la República que le definiera los elementos del tributo al gobierno nacional. Y a renglón seguido, que dijo adicionalmente la sentencia, que los departamentos y los municipios podrían seguir aplicando la contribución de valorización si sus asambleas o sus consejos determinaban los elementos del tributo. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. ¿Hacemos? Entonces, por eso el gobierno nacional presentó un proyecto de ley. ¿Para qué? Para definir para el gobierno nacional los elementos del tributo para establecer la contribución nacional de valorización. Y ahí que se complementó entre el artículo 239 y 254 de la ley 1819 de 2016 los elementos del tributo. Entonces, a partir de esta ley, ya el gobierno nacional hoy viene trabajando para volver a aplicar la contribución nacional de valorización. Nosotros aquí no vamos a hablar mucho de la contribución nacional de valorización, vamos a irnos a la aplicación de la contribución de valorización para los departamentos y para los municipios. Componentes del tributo. Entonces, si la sentencia nos dijo que las asambleas deberían definir los tributos, los elementos del tributo para los departamentos y los consejos municipales para los municipios, entendamos qué es esto. El artículo 338 de la Constitución nos dice, en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. No devolver. Por eso es que en todos los municipios y en todos los departamentos tenemos un estatuto tributario. ¿Qué es lo que hace? Para cada tributo, definir los elementos del tributo, en consonancia con el artículo 338 de la Constitución. Pero ¿qué nos pasa? Que en la contribución de valorización no hay propiamente una tarifa. Entonces, ¿qué dijo el artículo 338? La ley y las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades, o sea, la parte ejecutiva, o sea, las alcaldías o las entidades encargadas del sistema, puedan permitir que autoridades fijen la tarifa de costos de los servicios prestados o la participación de los beneficios que les proporcionen. ¿Y qué nos dice renglón seguido? Pero el sistema y método para definir los costos y los beneficios y la forma de hacer el reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Entonces, en el caso de la contribución de valorización, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los consejos y las asambleas? Definir cómo se van a calcular los beneficios, cómo se van a calcular los costos, cómo se va a distribuir el tributo. Eso es hacer un estatuto o régimen de valorización. Pasemos ahora sí. Entonces, ¿qué es un régimen o estatuto de la contribución de valorización? Definir los elementos del tributo. Entonces, definir quién va a ser en ese territorio el sujeto activo. Ya dijimos, el sujeto activo es el que ejecuta las obras y el que recauda el dinero. ¿Quién es el sujeto pasivo? Definir quién va a ser el sujeto pasivo. Entonces, ¿quiénes son en general?
los propietarios y poseedores de inmuebles. El hecho generador del tributo. ¿Cuál es el hecho generador del tributo? La obra de interés público. ¿Cuál es la base gravable? La base gravable la definió en términos generales el decreto 1604 del 66, que nos dice que la contribución de valorización no podrá ser más superior ni al valor de la obra, ni al valor de los beneficios, ni al valor de la capacidad de pago de la gente. Ahora vamos a hablar un poco de esos términos. Definir la tarifa para la contribución de valorización, decíamos, es definir el sistema y método. ¿De qué? Volvamos a repetir, de calcularlo, cómo se calculan los beneficios, cómo se calculan, cuáles son el sistema y método de los beneficios, cuál es el sistema y método para calcular los costos, cómo se va a calcular la distribución de la contribución de valorización. Adicionalmente, este régimen o estatuto debe establecer cómo se va a dar o cómo se le va a dar la representación a la ciudadanía en el proceso. Y un lado la ciudadanía y por otro lado los propietarios de predios y cuáles son las funciones de cada uno y cuál es la obligación de socialización del proceso que tiene que dar el Estado. Adicionalmente, las autorizaciones para los actos administrativos que va a expedir el Estado. A renglón seguido, ¿cómo se van a reglamentar los actos administrativos? ¿Qué tipos de autorizaciones hablamos? Se necesita, si seguimos con las funciones de los consejos y las alcaldías o las asambleas y el departamento, acordémonos que los contratos, las compras de predios, la realización de convenios, normalmente deben ser autorizados por la asamblea que autoriza al ejecutivo. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Que en el estatuto se den todas las autorizaciones necesarias para que el proyecto se pueda adelantar. Y, por último, que es esencial, es definir lo que se han llamado los beneficios tributarios. ¿Cuáles son los inmuebles excluidos y los tratamientos preferenciales? Ahí está escrita la palabra exención y si ustedes ven está tachada. En la contribución no hay ningún inmueble exento. Existen los inmuebles excluidos y existen los tratamientos especiales y preferenciales, pero no hay ningún inmueble exento. Vamos de tiempo. Bien. Los sistemas. Comencemos a hablar de cada uno de los elementos que es de la parte más importante. Entonces, si vamos a hablar del cálculo de los beneficios, tenemos que entonces distinguir qué tipo de beneficio vamos a estudiar, porque de eso depende cómo vamos a adelantar el proceso. Cuando hablamos de beneficio local o directo, ¿qué es lo que decimos? Que se va a estudiar como beneficio el mayor valor de los inmuebles. En otras palabras, vamos a cobrar la plusvalía por obra pública. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar cuál es perdón, no es que vamos a cobrar, vamos a calcular la plusvalía por la obra pública. ¿Qué es plusvalía? Vuelvo y repito, ¿qué es plusvalía? Es el incremento en el valor del inmueble. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar como beneficio local o directo. Si vamos a estudiar el beneficio general, no adelantar nuestro proyecto por el sistema de beneficio general, entonces vamos a calcular son los impactos positivos en los inmuebles. ¿Qué tipos de impactos? Todos los que pueda generar la obra. No solamente
el mayor valor de los inmuebles. O sea, los impactos positivos son un concepto mucho más amplio que el simple mayor valor de los inmuebles. Y cuando vayamos a calcular la contribución de valorización, tenemos que determinar un elemento adicional, y es cuál es la capacidad económica de la tierra para cada inmueble. Entonces tendremos que definir cómo se va a hacer eso. Entonces, volvamos a repetir. Contribución de valorización por beneficio local o directo. ¿Qué es lo que estudiamos ahí? El mayor valor que se genera o se generará en un inmueble por causa de la obra de interés público que pretendemos ejecutar o que estemos ejecutando o que se haya ejecutado. Y la contribución de valorización que le vamos a cobrar a la gente va a ser directamente proporcional a ese beneficio. O sea, va a ser a la aplicación de una regla de 3 simple. En proporción a ese mayor valor de los inmuebles, le vamos a asignar la participación en el valor del proyecto a cada predio y a cada propietario. Hacemos. Entonces, el beneficio general, que es el otro sistema, fíjense que son 2 sistemas distintos. El sistema de beneficio general que nos dice, se concibe el beneficio en un concepto más amplio hacia la comunidad, además del económico, los impactos positivos que se genera la obra o proyecto que estemos ejecutando, que se vayan a ejecutar o que esté ejecutado. En otras palabras, vamos a estimar y a determinar cuál es el bienestar que estamos generando en el territorio por la ejecución de esa obra. Eso es el beneficio. ¿Hasta dónde llega ese bienestar? Pues esa será su área de influencia. ¿Cuánto será la contribución de valorización que deberá pagar cada predio? Va a estar en proporción a la capacidad económica de la tierra. Los 2 procesos tienen un tope. Ninguno puede superar la capacidad de pago del territorio, no de cada persona individual, sino capacidad de pago del territorio. Lógicamente, cada sistema tiene métodos de cálculo. Entonces, un estatuto debe de definir en cada territorio los tiene que definir cuáles son los métodos que va a utilizar en ese territorio para calcular el beneficio local o directo. Ahí hay unos ejemplos en la presentación. O si vamos a trabajar también el beneficio general, pues debemos tener los métodos para calcular el beneficio general. Adicionalmente a todo este proceso, entra una técnica que es la factorización, que nos va a analizar las particularidades que tiene cada inmueble que los diferencia de los demás. Y eso afectará tanto el método del beneficio local o directo como el beneficio general. Entonces, estos son los métodos, pues esto es una propuesta de métodos para cada uno de los sistemas para calcular los beneficios. Vuelvo e insisto, los beneficios. Y en el caso del beneficio general, la capacidad económica de la tierra. Lógicamente, ¿qué nos decía el artículo 338? Que la norma tiene que definir cómo se van a calcular los costos del proyecto. Entonces, en el estatuto habrá que decir, o el Consejo y la Asamblea tienen que determinar cómo se van a calcular los costos del proyecto. No, poneme atrás. Anterior. Entonces,
Aquí, ¿qué nos dice el artículo 9 del decreto 1604? Que para liquidar los costos de un proyecto, pues hay que analizar que todas las actividades que se van a realizar para poder ejecutar la obra. No solamente el valor de la obra civil. Aquí hay que tener en cuenta todos los costos que se ocasionen con el proyecto, desde el momento en que se inicia el proceso hasta el momento en que se termina el proceso, teniendo en cuenta todos los cálculos que tienen que ver con la distribución y recaudo, todos los costos que conlleva la obra, la adquisición predial, todos los costos que conlleva toda la ejecución, todas las actividades que sean necesarias para la realización del proyecto. Para eso, tenemos que establecer, construir un modelo financiero en el que vamos a incluir en ese modelo financiero para estudiar la factibilidad financiera del proyecto, pues todos los ingresos posibles de ese proyecto y todos los egresos que van a tener ese proyecto, tanto en su CAPEX como en su OPEX, o sea, tanto en sus costos directos de la obra como tal, como en todos los costos operativos del proceso, teniendo en cuenta los impuestos que haya que pagar, teniendo en cuenta los imprevistos que se puedan generar, porque es que cuando hablamos de proyectar una obra, hay que tener en cuenta unos imprevistos y unos costos de administración del proceso. Hacemos. Y con ese modelo financiero, ¿qué vamos a obtener? El monto o presupuesto de distribución, o sea, el verdadero valor para que ese proyecto sea financieramente viable. Si ese proyecto no se financia totalmente con la contribución de evaluación, pues vamos a tener cuál es el valor de cofinanciación. ¿Por qué? Porque si la entidad territorial va a cofinanciar el proyecto, debe garantizar los recursos para que el proyecto se deba ejecutar, y eso lo debe hacer o a través del registro del marco fiscal de mediano plazo o a través de vigencias futuras. Porque el departamento o el municipio, si va a cofinanciar el proyecto, va a generarse de una deuda futuro para que el proyecto sea viable. Vamos a conocer cuáles son las necesidades de crédito que va a tener ese proyecto. Vamos a conocer el verdadero costo financiero de ese proyecto. Vamos a establecer cuál es la sensibilidad de las tasas de financiación si la gente va a pagar esa contribución financiada. Y si vamos a tener descuentos, cuál es el impacto de los descuentos en ese proyecto. Porque muchas veces, por dar un descuento muy generoso a la gente para atraer el pago de contado, terminamos deficitando los proyectos. Vamos a saber cuál es la programación de todas las actividades del proyecto. Vamos a conocer las fuentes del proyecto y los usos del dinero en el proyecto. Para eso se construye el modelo financiero. Digamos. Y lógicamente vamos a distribuir la contribución de valorización. Entonces la norma nos debe definir cuáles son los sistemas para calcular la contribución de valorización. Esto nos lo pide el artículo 338 de la Constitución. Entonces pueden existir varios métodos. Ahí hay unos ejemplos de métodos para calcular la contribución de valorización. ¿Por qué? Porque cuando una persona o una entidad va a desarrollar un proyecto, él solo puede aplicar lo que esté en la norma. Él no puede inventarse, ponerse como un científico a inventarse
métodos para calcular los beneficios o métodos para calcular los costos o métodos para distribuir la contribución de evaluación que no estén en la norma. Es lo que tiene que aplicar en la norma, porque o si no, ese cobro de ese tributo va a tener una deficiencia jurídica muy grande y entraría en riesgo jurídico ante cualquier demanda y se puede caer el proceso. Muchos procesos en Colombia de la contribución de evaluación se han caído por aplicar metodologías que pueden ser muy buenas, pero que no están contempladas en la norma del tributo. Hacemos. Cuando hablamos de las exenciones o de los beneficios tributarios, tenemos que tener muy en cuenta que el decreto legislativo 1604 de 1966 determinó una protección para los bienes dedicados al culto religioso, inicialmente de la religión católica, el cual en su artículo 24, el concordato con la Santa Sede, en su artículo 24 nos habla de que los bienes dedicados al culto no tendrán este tributo. Ojo, no son todos los predios de propiedad de la religión católica, son los predios o parte de los predios que están dedicados al culto religioso. Adicionalmente, ¿qué otros inmuebles serán excluidos de la contribución de valorización? Los bienes de uso público. Y aquí quiero llamar también la atención, no son los bienes de propiedad de las entidades públicas. No todos los bienes de propiedad de las entidades públicas son dedicados al uso público. Y por eso nos dice muy claro los que se definen en el artículo 674 del Código Civil. Y a renglón seguido nos dice la norma: todos los demás predios de propiedad pública o particular podrán ser gravados con contribución de valorización, quedando suprimidas todas las excepciones consagradas por normas anteriores. La ley 133 del 94 de libertad de cultos en Colombia, en su artículo 7º trae un parágrafo en el cual le concede a los municipios y a las asambleas, les dice que ellas pueden extender ese beneficio tributario que tiene la religión católica a los demás cultos religiosos. Pero eso será en cada norma y en cada territorio, definirán si le extienden ese beneficio a los demás cultos religiosos. El otro beneficio tributario que se tiene en la contribución de valorización es lo que se ha denominado los tratamientos preferenciales o tratamientos especiales. ¿Qué es esta figura? Que todos los predios se gravan, pero la entidad, el sujeto activo del tributo, o sea, la entidad encargada del proyecto, asumirá la contribución que le corresponda a los predios a los cuales quiere darle un tratamiento preferencial. A modo de ejemplo, porque cada territorio debe definir el abanico de oportunidades de qué tipos de inmuebles pueden tener tratamientos especiales. Entonces, a modo de ejemplo, en Colombia se han utilizado, por ejemplo, que se le dé tratamiento especial a las viviendas de estratos 1 y 2, siempre y cuando sea su predio. A las entidades sin ánimo de lucro que le prestan servicios a la comunidad, a los propietarios de inmuebles de valor patrimonial, a las entidades que presten servicio a la comunidad y a propietarios de inmuebles en zonas de protección, bosques naturales o parques nacionales. Pero eso
lo tendrá que definir en el caso de Antioquia, la Asamblea, en el caso de cada municipio, cada consejo municipal, en su régimen o estatuto tributario o en el régimen de la contribución de evaluación, deberán definir a quiénes les van a dar ese tipo de tratamientos especiales. Y vuelvo y repito, no es que estén exentos, los inmuebles se gravan. Lo que pasa es que la entidad encargada del proyecto va a asumir el gravamen de ese proyecto, va a asumir ese dinero, o el municipio asumirá ese dinero, lo pondrá en el proyecto, pero a esos propietarios también les va a poner condiciones, porque no es lógico que el municipio le ayude a un predio con que no pague la contribución de evaluación y él salga a beneficiarse de ese proyecto, por ejemplo, vendiendo el predio. Ahora, ese tratamiento especial no tiene que ser del 100%. Para cada proyecto deberá definirse si es total o parcial. El tratamiento especial puede ser del 50%, del 20% o del 80%. En cada proyecto habrá que determinar a quién se le da tratamiento especial y en qué proporción se le da y con qué condiciones se le va a dar para cada proyecto. Desarrollo de un proyecto. Hoy terminamos. Entonces, ¿cómo se desarrolla un proyecto? En este esquema tenemos muy claro, pues pienso yo, claro que unas veces por ahí dicen que una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea. En ese cuadro está representado un proyecto de valorización, en esa gráfica. Ahí tenemos todas las operaciones de un proyecto de valorización básicamente. Desde su etapa de planeación, donde se identifican las necesidades que tiene un territorio, desde el plan de desarrollo que tiene cada administración, desde su plan de ordenamiento territorial, sea plan básico de ordenamiento o esquema de ordenamiento territorial, o por solicitudes de la comunidad que llegan a la administración. Lo importante es que un proyecto que se va a ejecutar con la contribución de evaluación esté habilitado a que se pueda financiar con la contribución de valorización. En el caso municipal, a través de un acuerdo municipal o a través de una ordenanza. Acordémonos que el plan de ordenamiento territorial es un acuerdo, el plan de desarrollo pues, es un acuerdo u ordenanza. Entonces, ahí es la primera oportunidad. En este momento, si algún municipio o un departamento, uy, yo moví todo. Me fui, me atrasé. No, me adelanté, me pasé todo. Perdón. Eso ahí. Vamos. Si algún municipio hoy va a adelantar algún proyecto de la contribución de valorización, acordémonos que los planes de desarrollo tienen una parte estratégica, una parte de proyectos y tiene una parte financiera. Dentro de la parte financiera debe tener unos capítulos que son los recursos ordinarios y los recursos optativos u opcionales. La contribución de valorización es un recurso opcional que tienen los municipios u optativo. Entonces ahí debemos consignar los recursos que esperamos recaudar por contribución de valorización en el periodo del plan de desarrollo y las obras que pretendemos financiar con la contribución de valorización. ¿Por qué son recursos optativos o opcionales? Porque en el momento de elaborar el plan de desarrollo, lo que necesitamos es la autorización del Consejo o la Asamblea para que ese proyecto se pueda financiar con la contribución de valorización. Pero la certeza de que se vaya a financiar no la tenemos todavía hasta que no adelantemos los estudios de prefactibilidad y factibilidad del mismo.
Por eso son opcionales, son recursos que pueden o no darse. Y colocándolos ahí en el plan de desarrollo, no nos van a afectar, si el proyecto no se ejecuta, no nos van a afectar los indicadores del plan de desarrollo. Pero si el proyecto sí se ejecuta, nos van a mejorar todos los indicadores del plan de desarrollo. Por eso es importante que quede de una vez dentro del plan de desarrollo. Pues una vez se tiene un proyecto en el plan de desarrollo y adicionalmente en su POT, pues adelantamos el estudio de prefactibilidad. ¿Qué es lo que se busca hacer con un estudio de prefactibilidad? Hacer una pequeña inversión de parte del municipio o del departamento para ver la viabilidad o no de ese proyecto. Pasemos, por favor. ¿Y qué debemos estudiar en una prefactibilidad? Pues lo que vemos ahí en la imagen. Debemos describir qué obra pretendemos ejecutar. ¿Qué necesitamos de esa obra? Que por lo menos tengamos definido el anteproyecto de esa obra. Por lo menos qué tipo, el dimensionamiento de la obra que se pretende ejecutar. Por lo menos identificar las obras de arte que se pretenden ejecutar ahí. Definir las características del área de estudio. Hay que definir un área de estudio. Cuando uno va a estudiar un territorio, pues hace un análisis del posible impacto que pueda tener esa obra en el territorio. Y con eso define un área de estudio. Va a hacer una descripción ambiental del proyecto y va a hacer un análisis arqueológico de ese proyecto. ¿Por qué? Porque si nos encontramos elementos arqueológicos, esto puede llevar o a que el proyecto no se pueda ejecutar o le va a traer costos adicionales al proyecto. Lo mismo con el tema ambiental. El tema ambiental hoy puede llevar a paralizar un proyecto o a que no se pueda ejecutar. Entonces, hay que hacer una evaluación ambiental del proyecto para ver si ambientalmente el proyecto es viable. Hay que hacer una delimitación o caracterización de esa zona de estudio. Esa área de estudio, bueno, ¿cómo se compone? ¿Quiénes viven allá? ¿Qué características tienen los propietarios? ¿Cuál es la demografía de ese territorio? ¿Cuál es la economía de ese territorio? ¿Ese territorio de qué vive? Para poder llegar y estimar una capacidad de pago de ese territorio. Haremos un análisis de beneficio. Habrá que evaluar cuál es el beneficio que le va a traer ese proyecto a ese territorio. ¿Qué tipos de beneficios le traen a ese territorio? Y valorar ese beneficio. Hay que hacer un sondeo de opinión. Hay que ver la gente qué piensa de ese proyecto. Si ese proyecto los beneficia o no. ¿Qué piensa la gente de que se haga ese proyecto? Es fundamental. Y ahí, entonces, ya teniendo en cuenta que si hay aportes adicionales, sacaremos unas conclusiones. ¿Qué tipos de conclusiones? Que el proyecto es financiable con la contribución de valorización o no. Si el proyecto requiere cofinanciaciones o no. Si van a haber aportes de otras entidades para ese proyecto o no. Y con eso, la administración, ¿qué va a hacer? Perdón, devolvete. Con eso, tomaremos una decisión si el proyecto sigue siendo viable. Y entonces ahí hacemos tomamos las dos primeras decisiones. Primero, inscribir el proyecto en el banco de proyectos. Si el banco de proyectos, si es un proyecto departamental, inscribirlo en el banco de proyectos del departamento. Y si no, y si el proyecto es municipal,
pues en el Banco de Proyectos Municipal. Si va a tener aportes del departamento, pues inscribirle también en el Banco de Proyectos del departamento. Y si va a tener aportes nacionales, pues en el Banco de Proyectos a nivel nacional. Y proceder al primer acto administrativo de la contribución de evaluación, que es decretar el proyecto. Para el caso del departamento de Antioquia, en su norma, esa decretación la hace la asamblea del departamento. Entonces, el departamento, cuando va a ejecutar un proyecto de la contribución de evaluación, coge el estudio de prefactibilidad, elabora un proyecto de ordenanza y lo lleva a la asamblea para que la asamblea decrete el proyecto. Esa decretación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a determinar que el proyecto a nivel de prefactibilidad es viable a financiar con la contribución de evaluación. Va a definir un área de citación del proyecto. ¿Y por qué área de citación? Porque es para citar a los propietarios a elegir sus representantes. Y ordena que se haga el estudio de factibilidad. Eso es lo que va a hacer esa ordenanza. Pero esa decretación, en cada municipio tienen que definir si la va a hacer el consejo o la va a hacer el alcalde. Eso es una decisión en cada municipio. Les pongo el ejemplo. En Medellín, la decretación del proyecto la hace el alcalde. Es una decisión que toma cada territorio. Al elaborar, ¿qué? El estatuto o régimen de la contribución de evaluación para ese municipio. Entonces empieza el estudio de factibilidad. Convoca a los propietarios a elegir su junta de representantes. Y para ese estudio de prefactibilidad, ¿cómo adelanto? Entonces adelanto estos estudios. Hago un diseño de una campaña publicitaria y de socialización del proyecto. A ver, nosotros somos muy dados a improvisar en las socializaciones. Y por eso la gran mayoría de las socializaciones nos quedan mal hechas. Eso hay que diseñarlo. Hay especialistas que saben diseñar eso. Y cualquiera no diseña una campaña publicitaria. Cualquiera no diseña los medios de publicidad. Diseñar un volante es un arte. Porque yo después voy a ir a la comunidad a trabajar con la gente. Si yo no socializo el proyecto y yo no hago una buena campaña, pues difícilmente voy a obtener la participación de la gente. Entonces es fundamental ese proceso. ¿Qué tengo que hacer adicionalmente? Un censo de predios y propietarios. Pues si yo voy a cobrar una plata y voy a calcular un tributo en función de los beneficios de los predios, pues tengo que tener identificados los predios y tengo que saber quién es el dueño de cada predio. O si no, no voy a poder cobrar. Y tengo que hacer el plano predial digital. Ese censo de predios y propietarios arranca con la información catastral. Si yo tengo una información catastral muy buena, muy actualizada, pues mi trabajo del censo va a ser muy sencillo. Pero si yo tengo una información catastral muy desactualizada, tengo que actualizar la información. Entonces mi trabajo del censo va a ser más complejo. Tengo que hacer el estudio y diseño de las obras, que debe estar en lo que llama el ministerio fase 2 o fase 3. ¿Qué es la fase 3? Tener todos los diseños de todos los detalles de la obra para poder sacar una licitación o un proceso de construcción. Tengo que tramitar las licencias y permisos. Tengo que hacer un estudio de beneficio ya mucho más completo, dependiendo del tipo de beneficio que haya hecho o de capacidad económica de la tierra, dependiendo del sistema que utilice.
Tengo que hacer un estudio socioeconómico de ese territorio para poder determinar la capacidad de pago de ese territorio. Tengo que calcular el valor del proyecto. Y vuelvo e insisto, a través de un modelo financiero. Tengo que determinar el presupuesto a distribuir. Y cuando tenga el presupuesto a distribuir, entonces calculo las contribuciones de valorización de cada propietario. Ese es mi estudio de factibilidad. ¿Cómo se determina una factibilidad de un proyecto? Con estas tres ecuaciones, que son muy sencillas. El presupuesto a distribuir debe ser menor o igual que el valor del beneficio. Más, es que la factibilidad de cualquier proyecto está demarcada por eso. Si yo voy a hacer una inversión, que es un presupuesto para un proyecto, y este es menor que este es menor que el beneficio que voy a obtener del proyecto, ¿se justifica hacer la inversión? Eso es de simple lógica. El presupuesto a distribuirle a la gente debe ser menor o igual que el valor del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cobrar, acordémonos, es el costo de un proyecto. Nosotros no vamos a cobrar los beneficios de un proyecto. Vamos a utilizar los beneficios para ponderar qué parte del costo del proyecto es el que va a pagar cada uno. Entonces, los que más se beneficien, pues más pagarán. Y los que menos se beneficien, menos pagarán. O en el caso del beneficio general, los que tengan una capacidad económica de la tierra superior, más pagarán. Y los que tengan una capacidad económica de la tierra más bajita, pues pagarán menos. Y el presupuesto a distribuir debe ser menor o igual que la capacidad de pago del territorio. Vuelvo e insisto, no es la capacidad de pago de cada contribuyente. La contribución de valorización no depende de la capacidad de pago del contribuyente. Depende de la capacidad económica de la tierra o del beneficio que recibo. El monto a distribuir debe ser el menor de los tres. Menor del beneficio, menor de del valor del proyecto o la capacidad de pago del territorio. Lógicamente, entonces el valor del proyecto va a ser igual a la contribución de valorización que espero recaudar. Pero si el proyecto tiene cofinanciación, pues el valor del proyecto va a ser igual a la contribución que recaude más la cofinanciación que realice. ¿Esa cofinanciación de dónde puede venir? Puede venir de un aporte internacional, puede venir del gobierno nacional, puede venir del dinero del departamento, pueden venir del dinero de los municipios. Pues es importante y bueno ayudarse de cualquier otro lado. Entonces, si va a haber una cofinanciación, esa cofinanciación no se le puede cobrar a la gente, porque la suma de la contribución de valorización que yo recaude más la cofinanciación debe ser igual al valor del proyecto. Y esto evaluado dentro de un modelo financiero. El valor del proyecto, lógicamente, va a ser igual entonces al presupuesto de distribución más la cofinanciación. Y volvemos a repetir, esa cofinanciación que consiga no es de palabra, es de elementos reales, o sea, con vigencias futuras, con la inscripción en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Por qué? Porque cuando una entidad territorial se compromete a dar un recurso, prácticamente está adquiriendo una deuda a futuro y esa deuda debe estar inscrita en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué es lo que se busca en la contribución de valorización?
la equidad, no la igualdad. Cuando se asignan contribuciones de evaluación, trabajamos con la equidad. Que cada uno aporte en proporción a lo que se beneficia o aporte en función de su capacidad económica de la tierra. No es que todo el mundo aporte igual. Porque es que cuando aportamos de manera igual, miremos la grafiquita. Yo tengo 3 señores que quieren ver un partido de fútbol. Si a todos les pongo el cajón del mismo tamaño, que ese es el principio de igualdad, miremos y verá que hay un señor que está viendo muy cómodo, uno que está viendo más o menos y otro que no ve. ¿Qué es lo que se busca con la equidad? Que todos puedan ver en las mismas condiciones. Eso es lo que se busca con la contribución de valorización. Los que quieran seguir profundizando más en el tema, podemos consultar estos libros. En el medio son muy fácil conseguirlos. Existen estos libros que son soportes para conocer del tema, que son la contribución de valorización del doctor Alberto Fernández Cadaví, que es un libro que fue el doctor Alberto Fernández Cadaví, es una persona que fue director de valorización de Medellín y de Cali, y escribió este libro está en la segunda edición en las décadas del 70, pero como vemos, la legislación en Colombia no ha cambiado, básicamente. Los principios siguen siendo los mismos. Es un libro que tiene plena vigencia y plena validez hoy en los juzgados y en los tribunales. Es un libro de consulta permanente. Existe también el Manual de la Contribución de Valorización, que fue un libro que escribió un director de valorización de Medellín, el doctor Francisco Darío Bustamante Ledesma, que es, ¿por qué se llama manual? Porque es un libro práctico, o sea, cómo se hacen las tareas. Existe también la Contribución de Valorización, Teoría y Práctica de Roberto Uribe Pinto, es un abogado de prestigio en Bogotá, que hizo un estudio sobre las normas de los diferentes territorios en Colombia, principalmente de Bogotá, Medellín y Cali, y da sus conceptos constructivos al respecto. Y existe el último libro, que es la Contribución de Valorización, que fue una investigación que realizó el Centro de Estudios de la Procuraduría General de la República, recopilando las experiencias de las principales ciudades de Colombia que han aplicado la contribución de valorización, como son las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali y Manizales. Esos libros están a disposición del que los quiera consultar y estudiar. Son libros que se consiguen muy fácil en el medio, y entonces el que quiera profundizar sobre estos temas es unos muy buenos libros de consulta. Asistencia. ¿Quién puede haber una factibilidad esperada que los beneficios sean a futuro? A ver, lo normal de un proyecto de la contribución de valorización es que los beneficios son a futuro. El impacto en los inmuebles generalmente no es inmediato. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta una obra de interés público, los impactos se van a ver cuando la sociedad realmente asuma ese proyecto dentro de su vida propia. Eso no es que yo tengo un predio, hice una obra e inmediatamente se presentan los beneficios de esa obra. Hablemos del beneficio local o directo. No quiere decir que inmediatamente se incremente el valor del inmueble. Se necesita que la sociedad realmente absorba esa obra y se transforme el territorio alrededor de esa obra. Si no, los beneficios realmente no se dan. Entonces se requiere un tiempo para que realmente la sociedad asuma el beneficio de esa obra. Entonces los beneficios en realidad se dan a futuro. Algunos beneficios se dan a corto tiempo, otros se dan a largo tiempo. Bueno, hay otra pregunta que nos dice Mateo, nos dice, ¿qué pasa si en un
si en los municipios hay empresas de desarrollo urbano, ¿quién haría las obras? Si la Secretaría de Obras Públicas o la empresa de desarrollo urbano. Aquí hay algo que es muy importante. La contribución de valorización, decíamos, el sujeto activo es la entidad que ejecuta las obras y realiza el recaudo. Pero ¿qué es lo que determina fundamentalmente? Esa entidad puede contratar con otras entidades del mismo municipio o con particulares la ejecución de la obra, pero la responsabilidad de la ejecución de la obra la sigue teniendo la entidad sujeto activo del tributo. Voy a poner un ejemplo práctico en la realidad hoy, por ejemplo, Fonvalmed. Fonvalmed es una entidad encargada de la contribución de valorización en el municipio de Medellín. Entonces, Fonvalmed es el responsable de la ejecución de las obras y de realizar el recaudo. Pero Fonvalmed puede contratar con la empresa de desarrollo urbano de Medellín o puede contratar con Perico Pérez, que es una empresa particular de Medellín, para ejecutar las obras. Pero la responsabilidad de las obras sigue siendo de Fonvalmed ante la comunidad. Fonvalmed no puede eludir la responsabilidad que tiene de ejecutar las obras ante los contribuyentes a los cuales les está cobrando una contribución de valorización.